pues buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. En esta última sesión de nuestro coloquio sobre poesía y redes sociales, organizado por la Asociación Colegial de Escritores en su sección autónoma de Andalucía, que en la última jornada ha venido reuniendo a 23 voces diversas, heterogéneas, de los nuevos movimientos de la poesía y vinculado también a su presencia en las redes sociales. Yo voy a hacer, pues como en la primera sesión, voy a dar escuetamente los datos de los poetas para ser lo más objetiva posible y a continuación pues haremos unas preguntas y finalmente los poetas leerán algunos de sus poemas para acabar pues con un coloquio para que entre ellos se interpelen o bien que ustedes puedan hacer cualquier pregunta que les parezca de interés. En primer lugar, si me lo permiten, quiero empezar a presentar por Ben Clark. Ben Clark acaba de, bueno, hace unos meses, para nosotros es que en la poesía acaba de significa que se ha publicado hace unos meses, porque publicar no es, bueno, en principio no es lo fácil que a la gente a lo mejor le puede parecer. Hace unos meses publicó La Policía Celeste, que fue premio Loewe, pero antes tiene otros libros también muy laureados, como La Fiera, que fue premio Ojo Crítico de Radio Nacional y premio Ciudad de Palma Joan Alcover. Mantener la cadena fría, que lo escribió en coautoría con Andrés Catalán, fue premio de poesía joven de Radio Nacional de España. La mezcla confusa, premio nacional de poesía joven Félix Grande, ese es el único que me falta. Los hijos de la ira, el premio Hiperión. Y en fin, en primer lugar, como digo, tiene la palabra Ben Clark para responder a su concepto de poesía. Ben, ¿para ti qué significa la poesía? Bueno, muchísimas gracias, Remedios, muchísimas gracias por acogerme y estar aquí. Es un placer compartir mesa contigo y con estos poetas amigos. Pues es una pregunta desde luego difícil, pero yo creo que la poesía para mí, igual que para mucha otra gente, es desde luego algo que sirve a la vez para buscar y a la vez para encontrar, ¿no? Es decir, una forma de conocimiento, pero también una forma un poco de buscar o de intentar poner en orden pues el caos de la realidad y del mundo y sobre todo de lo que uno mismo siente, ¿no? Creo que es una forma de ordenar las emociones que a veces tenemos dentro y que no encuentran salida, al menos para mí de otra forma, ¿no? No solo escribiendo poesía, sino leyendo poesía y leyendo, yo diría que más leyendo poesía que escribiendo mi propia poesía. Entonces quizá es una forma de conocimiento, una forma de búsqueda y también de encuentro y una forma de poner orden al mundo caótico. A raíz de esa pregunta, ¿cuáles son tus poetas de referencia de generaciones anteriores a la tuya? ¿Quiénes te han marcado a ti? Hay bastantes. Yo creo que en mi caso concreto hay muchos autores de la llamada generación del 50, pero a la vez hay autores que serían un poco quizá de esa generación o un poco de esa época, pero del ámbito anglosajón, ¿no? Porque yo tengo la particularidad de haber crecido en un ambiente prácticamente británico, al tener los dos padres británicos, a pesar de haber nacido en Ibiza. Entonces yo tengo una especie de mezcla de, pues yo qué sé, por citar alguno, pues quizá me interesa mucho Philip Larkin, porque me parece una persona que utiliza la ironía. Creo que la ironía dentro de la poesía castellana pues se ha usado, pero no se ha usado tanto. Me interesa mucho esta cosa que hacen los poetas de la generación del 50 de introducir casi un cuento, ¿no? Es decir, una especie de narratividad poética, ¿no? Donde yo creo que los géneros se llevan acercando un poquito. Y pues no sé, y luego me interesa mucho la lírica inmensa de poetas como Claudio Rodríguez, por ejemplo. No sé, por citar así unos nombres sueltos.
Sí, ¿no? Unos nombres además muy interesantes, de diferentes posturas estéticas, lo cual dice, bueno, a mí me dice mucho en cuanto también, en cuanto a la lectura luego posterior que he hecho de tus libros. ¿Cómo concibes el proceso de escritura y cuáles son los temas que tratas prioritariamente para aquellas personas, si todavía existe alguien que no se haya acercado a tu poesía siendo aficionado Pues, o amante bueno, de la poesía? habrá muchas personas seguro. Pues yo creo que mi poesía siempre ha partido de la vida, ¿no? Yo creo que en ese sentido es posible que los tres poetas aquí presentes pues tengamos muchos puntos en común. Para mí la realidad, la vida, es el origen de mi poesía y parte normalmente pues de cosas que podrían ser incluso anecdóticas, ¿no? Cada vez me interesa más extrapolar la poesía que hay en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Pero a la vez mis poemas en ocasiones nacen pues de un verso suelto o de una serie de palabras pues que no sé, que me provocan una especie de inquietud, y entonces para mí es cuando el proceso es más interesante, porque se trata de adentrarse dentro del poema sin saber muy bien hacia dónde va a ir, ¿no? Por ejemplo, hay un poema de la Policía Celeste que se llama Ceres, que me gusta mucho y quizá me gustaría leerlo después, cuyo primer verso es admiro a los amigos que hacen pan. Y me parecía un verso rarísimo y una idea muy extraña, ¿no? Y entonces, buscando en qué significa esta idea, admiro a los amigos que hacen pan, ¿no? Es casi todo un juego sonoro, pues ahí salió el poema y puedo afirmar que no tenía ni idea de cómo iba a ser ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, cosas que parten de la vida y en ocasiones cosas que parten del propio lenguaje, ¿no? Muy interesante la fusión. Y luego, tú eres un poeta del siglo XXI, ¿de qué manera han influido las redes sociales en la construcción? No tanto, pero sí creo en la difusión de tu obra, o en la proyección de tu obra. Sí, yo creo que en la construcción de los poemas en sí, que yo creo que es un tema del que vamos a hablar seguro, sí. Yo diría que no tanto, pero sí creo que para mí han sido fundamentales en varios aspectos. Primero, antes que en la difusión, a mí lo que más me ha interesado en un principio ha sido la posibilidad de la conexión con otros poetas, con otras personas que estaban escribiendo o que están escribiendo y que pueden ser de generaciones parecidas o de generaciones completamente distintas y, sobre todo, lo más importante, geográficamente muy apartados, ¿no? Mi experiencia como isleño, y sobre todo isleño adolescente, en un momento en que no había redes sociales, pues realmente me hizo entender que viví mi adolescencia, sobre todo los años de instituto, pues realmente físicamente aislado en muchos sentidos, ¿no? Y creo que las posibilidades ahora de las personas que escriben o que estén simplemente interesadas en escribir poesía son fantásticas, porque puedes pues conocer muchísimo más, ¿no? Entonces, para mí son importantes desde el punto de vista de la comunicación. Y luego, como difusión de la obra, yo diría que no tanto. Quizá ser un poco pesado con mis libros y con las presentaciones y cosas así, pero no tanto, digamos, en el sentido de colgar poemas y compartir poemas, ¿no? Yo creo que en ese sentido es como hay un cambio entre poetas de otras generaciones como Miguel, que quizá, y veremos, entienden más esas plataformas como un lugar de difusión, ¿no? Yo sigo pensando que el lugar de difusión que a mí me interesa es el libro, pero lo que sí que me gusta es utilizar las redes sociales para potenciar ese libro. Magnífico, pues vamos a pasar ahora a las preguntas con Miguel, es decir, seguimos el orden como estamos sentados, y después ya pasamos a la lectura y al debate que también va a ser muy, muy importante. Y las mismas preguntas. En primer lugar, Miguel, ¿qué significa para ti la poesía? Bueno, decir que gracias por la invitación, porque realmente es un gusto que pues haya universidades, asociaciones que se interesen por el trabajo que hay detrás de todo el movimiento que se ha creado en España. Así que ya dicho eso, y bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es para mí la poesía? Pues depende si la
si respondo a esta pregunta como lector o como escritor, porque si lo hago como lector, pues obviamente es una vía de escape, digamos, de las cosas que me pasan en mi día a día, es una vía para pensar, ¿no? Para reflexionar sobre el amor o sobre violencia de género, sobre el pasado, sobre el tiempo. Y también, por otro lado, como escritor, pues la poesía supongo que ha sido digamos, algo que me ha cambiado la vida en los últimos años, porque pues antes de ser escritor era lector, ¿no? Pero ya cuando he empezado a profundizar y a reflexionar yo sobre mis cosas, pues es una vía de exploración personal, ¿no? Es aclarar tus ideas, es aprender de ti mismo, ver dónde están tus fallos, por ejemplo, ¿no? También es una forma de reconstrucción como persona. Y bueno, creo que básicamente un poco la generalidad me dice eso, ¿no? Bueno, en el caso de Miguel Gane no he hecho la presentación porque es que casi tendría que presentarme él a mí en este sentido, porque él tiene unas redes sociales en las que tiene multitud de seguidores, algunos de los cuales pues hoy están aquí en Granada. Por si alguien no sabe o no conoce su obra, sus 2 poemarios publicados son Con tal de verte volar y Ahora que ya bailas, publicados ambos en Penguin Random House. En el caso de los otros 2 poetas, pues no voy a decir todas las editoriales porque hay, digamos, una mayor pluralidad, pero en este caso Penguin ha apostado por Miguel Gane de una manera clara. Y en esa misma línea de tu definición de poesía, ¿qué poetas son aquellos que a ti te han marcado, que de alguna manera han sido para ti el puente que te ha animado a cruzar al camino de la poesía? Bueno, también coincido con Ben en que hay pues multitud de ellos, sí. Pero bueno, voy a decir unos cuantos nombres. Y el primero, que además yo lo recuerdo con mucho cariño, porque si bien es un libro que no he comprendido del todo porque me parece demasiado complejo, Hojas de hierba de Whitman fue uno de los, ¿cómo decir?, los primeros libros que yo leí y que sentía de verdad que estaba leyendo poesía, ¿no? Os hablaba antes de esta vía de aprendizaje y de exploración, ¿no? Pues con Whitman me pasó con su libro. Después hay otro poeta rumano que se llama Nikita Stănescu, que yo soy de allá, y me marcó mucho cuando lo leía en el colegio, porque veía que tenía una forma más clásica de ver la vida, ¿no? Entonces yo no entendía tampoco mucho porque pues tenía corta edad, pero luego con los años ya fui explorando un poco más y pues hablaba sobre el patriotismo, sobre este tipo de cosas. Después obviamente pues está Neruda, Benedetti, que bueno, son poetas que yo leo con mucho cariño y admiración porque me gusta mucho su trabajo. Y luego pues finalmente está Carmelo Ceirribarren, que además es una persona que admiro mucho y un poeta de puta madre. A partir de esa pregunta también eso está implicado. El proceso de escritura, es decir, ¿cómo concibes tú el proceso de escritura cuando te pones a construir un texto? ¿Cómo lo haces? ¿Y cuáles son los temas que tratas prioritariamente? Pues creo que hay una diferencia, en mi opinión, hay una diferencia del primer libro a este segundo, también en lo argumental. Sí, yo concibo la poesía como una forma de transmitir un mensaje, ¿no? Y en mi primer libro, pues Con tal de verte volar, hablo sobre el desamor y sobre el amor. Entonces creo que ya dije lo suficiente en ese libro como para tener que reiterarme en otros libros. Tal vez en un futuro, cuando cambie la percepción de ello, pues haga otro sobre amor o sobre desamor, ¿no? Pero claro, nunca es suficiente, y seguramente vea esto dentro de 5 años y diga, joder, pues estás escribiendo poemas de amor, majo, o sea que yo no sé. Pero sí, por ejemplo, el proceso mío de creación, pues básicamente es, siempre me gusta vivir las cosas antes de escribirlas, porque no concibo escribir sobre algo, y sobre todo poesía, que no has podido vivir tú de una forma personal o bien a través de personas cercanas a ti, ¿no? De terceros, amigos o parejas, o pues ya os podéis imaginar, incluso mi madre, ¿no? Mi hermano pequeño. Y básicamente tengo que vivir para escribirlo, o sea, esa ha sido siempre mi premisa. Y los temas que trato en el segundo libro
pues mucho violencia de género. Es el tema principal. Trato el tema de los feminicidios, el tema del abuso, del acoso sexual, de las violaciones. Y ahora mismo también me interesa escribir sobre el sexo, y también me interesa escribir sobre la inmigración. Bueno, una pluralidad de temas. Y a la hora de escribir, es decir, ¿cómo lo haces? ¿Surge un verso y a partir de ahí construyes el poema? ¿Construyes como hay algunos poetas que lo hacen directamente en redes, escriben un verso y es un poco una manera de sondear si interesa? ¿Cómo concibes tú la construcción? No, yo nunca hago un verso en redes, y si veo que tiene mucha viralidad hago un poema de eso. A mí eso no me interesa. Sí. Lo que sí, pues un poco igual que ven, a veces, porque yo también escribí una vez: las petunias de la Bombonera están compradas en el Zara, que fíjate tú el sentido que tiene esa frase, y de ahí lo desarrollé. Y resulta que que me salió una cosa que yo dije, joder, pues tiene sentido, ¿no? Dentro de mi cabeza, dentro de la cabeza de nadie más tenía sentido, obviamente, pero también tengo ese proceso, ¿no? Pero habitualmente suele ser a través de una idea, ¿no? Cuando me surge una idea, me surgen un verso o dos, entonces los pongo sobre el papel y me pongo a desarrollar y a reflexionar sobre ellos y a soltar un poco todo lo que tengo que decir, ¿no? al respecto. Y luego, las redes sociales, en tu caso, lo he comentado también al principio cuando te he presentado, cumplen un rol esencial. Entiendo que no en la construcción de los poemas, pero sí en la difusión de tu obra. ¿Cómo lo interpretas tú como protagonista? Sí, bueno, las redes sociales, yo siempre uso una frase que es: para mí son como las ventanas que dan a las librerías. Es decir, tú en mis redes sociales ves pues poemas de mis libros, entonces decides ir a una librería y cogerlo para tenerlo y poder leerlo sobre el papel, ¿no? Por ser más romántico, supongo, que a mí, por mí encantado, porque yo también lo soy. Pero sí, claro, o sea, son un canal para mí de difusión y de comunicación, obviamente. Y yo sí, por ejemplo, que publico muchos de los poemas que escribo, la mayoría los publico en redes sociales, ¿no? Y después algunos de ellos, dependiendo de la construcción de mi libro, van dentro de mi libro, se quedan fuera, o los dejo para el futuro, o se quedan ahí en el pasado, ¿no? Pero para mí, digamos que suponen un factor muy importante, y cuido mucho mis redes sociales, porque, y lo hablábamos esta mañana, bueno, ahora a la hora de comer, que creo que es parte fundamental de nuestro trabajo como autores hoy en día. Si bien hay gente que le da más importancia, otra gente que no, pero para mí son fundamentales. Y luego, las redes son fundamentales, efectivamente, pero ¿de qué manera a ti te influye, en tu caso concreto, tengo mucho interés, la opinión de los lectores a propósito de cuando cuelgan un poema, influye a la hora de que lo incluya o no en un poemario? Bueno, sí que lo tengo en cuenta. Mentiría si dijese que no, sí que lo tengo en cuenta. Pero no es el factor fundamental, o sea, es uno de los factores accesorios a eso. Pero también te digo, no por ser más comentado un poema significa que lo vaya a incluir, porque me ha pasado mucho. He tenido poemas que han sido muy comentados y, por ejemplo, hay uno aquí que se titula Todas ellas, que lo publiqué hace 3 años, 4. Entonces fue un poema que fue muy comentado y no quise incluirlo, por ejemplo, en el primer libro, porque no tenía sentido meterlo dentro de ese libro, y quería meterlo dentro de este porque ya tenía esta idea en la cabeza, ¿no? Entonces influye, pero no es principal, ¿no? Para mí otros factores son principales, y veo los libros como la construcción de un puzzle, ¿no? Donde coges muchas piezas, te lo armas y lo montas y creas algo que sea bien esquemático y que el lector pueda entenderlo, porque muchas veces también caemos en el error ese de creer que un libro de poesía se han cogido poemas sueltos y se han soltado y ya está, sin ningún tipo de conjunción entre ellos, ¿no? De unión. En mi caso no pasa. Además es una cosa que yo tenía muy clara desde el principio, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Ahora les presento a Raquel Lansero. Como decía, esta es, pues como todas las mesas que hemos tenido estos días, una mesa muy fácil de presentar en tanto en cuanto todos son poetas con una gran presencia y muy reconocidos
por cualquier persona que esté cercana al ámbito de la lectura. En el caso de Raquel Lanceros, bueno, premio Unicaja, premio Antonio Machado, premio El Tren, premio Jaén, además del ACESID del premio Adonai. Yo creo que también, una cosa que quiero decir, habría que hacer también una antología con los finalistas del Adonai, ¿eh? No solamente con los ganadores, porque hay grandísimos, fantásticos, con los ACESID del Adonai. empezando por Raquel. O acabando, Bueno, sus libros principales, desde Leyendas del Promontorio, luego viene Diario de un destello, Los ojos de la niebla, Croniria, Las espinas pequeñas son pequeñas, que tuvo 2 ediciones además, cosa que en poesía hasta ahora era muy extraña. Y bueno, ahora estamos de enhorabuena estos días porque Raquel viene con nuevo libro, además a Granada bajo el brazo, esta Matria, de la que espero que nos lea algunos poemas. Y las preguntas pues son las mismas. En primer lugar, Raquel, ¿qué significa para ti la poesía? Bueno, buenas tardes. Agradezco mucho tu invitación, Remedios, y es un placer estar en esta mesa con Ben y con Miguel. La pregunta, como han dicho mis compañeros, es muy compleja. Realmente la poesía no es algo sencillo de definir, porque si así lo fuera, ya la definición perfecta habría sido hecha hace muchos años. Y lo que han hecho nuestros grandes poetas a lo largo de la historia ha sido añadir definiciones que todas se acercan y que ninguna acaba de completar lo que significa la poesía, porque la poesía es una búsqueda eterna y efectivamente, como ha dicho Ben, está compuesta tanto de preguntas como de respuestas, acaso más de preguntas, quizá. Sí. La poesía es una experiencia estética, es una experiencia artística, esto es obvio, lingüística, esto no es baladí, porque el hecho de que sea un acercamiento al arte bajo el impulso de las palabras significa que casi todo el mundo, y a lo mejor me equivoco en el caso de mis compañeros, pero muchas de las personas que cometemos la osadía de remedar a nuestros admirados poetas y ponernos un día a escribir, lo hacemos bajo el influjo del enamoramiento de las palabras, lo cual también dice mucho de nuestra postura ante el mundo, porque el lenguaje, como todos ustedes saben, es la manera que los seres humanos tenemos de representar la realidad. Y de hecho diferentes lenguajes tienen diferentes sutilezas a la hora de representar esas realidades, ¿no? Y representar la realidad a través del lenguaje también es un camino que indica una mirada concreta hacia el mundo por parte de quien emprende, digamos, esa aventura. Luego, por otro lado, yo concibo la poesía como una mezcla, esto lo dijo Unamuno muy bien, que acuñó incluso un verbo que lo llamó sentipensar. Es una mezcla maravillosa entre el sentimiento, la intuición, las emociones, pero también el pensamiento, la lógica, el raciocinio, pero también el ritmo, la música, la respiración cósmica, la búsqueda de una musicalidad que se parezca a los latidos de nuestro corazón, ¿no? Como decía Octavio Paz. Una búsqueda a través de lo lingüístico que de pronto baile o sea, haga un buen maridaje con lo biológico. Y todo eso tan complejo, tan difícil, es lo que llamamos poesía, que se ha definido de tantas maneras, palabra en el tiempo. Bueno, ahora que estamos en Granada, Federico García Lorca decía que era una simbiosis o la unión de dos palabras que uno nunca pensó que pudieran estar juntas. Y de alguna forma eso también lo decía después Gianni Rodari en su gramática de la fantasía, cuando hablaba del binomio fantástico, dos palabras que crean asombro, porque yo creo que la palabra asombro es básica cuando hablamos de poesía. Todos leemos asombrados los poemas que más nos gustan y de hecho los que recordamos son los que nos causaron una emoción tan fuerte o un asombro intelectual o una pasión casi física que nos asombró tanto que nos dejó una marca ya, digamos, ¿no? en nuestra biografía literaria. Bueno, pues todo eso, nada menos, ¿no? La poesía que pertenece además a la humanidad, que no es de nadie, que nos sobrepasa, que se va cuando quiere y con quien quiere, todo eso. En esa reflexión sobre lo que es la poesía, bueno, hay mucha metaliteratura en cuanto a nombres, de intertextualidad en cuanto a nombres,
de autores de referencia, pero me gustaría que tú me hicieras pues algún comentario sobre cuáles son los autores que de alguna forma te han marcado más a la hora de escribir también y a la hora de leer, de construirte como lectora. Sí, porque uno siempre escribe, la verdad, que por admiración. Yo sé que es una época que la admiración está un poco infravalorada, ¿no? Es una época de muchos egos y parece que lo de admirar. Pero yo creo que se escribe básicamente por admiración, o al menos yo siento una gran admiración por los poetas que he leído y creo que eso es lo que me movió en un principio a escribir un día. Yo voy a decir nombres, primero subrayar los que han dicho mis compañeros. La verdad es que son tantos que es tan difícil porque uno tiene la sensación, por muchos que dijéramos, incluso aunque dijéramos centenares, nos estaríamos dejando nombres importantes que han supuesto puntos de inflexión en nuestra vida. Yo voy a decir nombres de mujeres porque creo que es importante, creo que se dicen menos y creo que son fundamentales en la construcción literaria del mundo y por eso voy a mencionar unas cuantas que a mí me han servido de maestras y me han acompañado en el camino y me siguen acompañando. Antes se hablaba del conversacionalismo tan típico en las culturas anglosajonas, pero tanto también en la literatura latinoamericana. Por ejemplo, voy a mencionar a Aidea Vilariño, por ejemplo, que desde Uruguay nos dejó esos poemas que son una especie de diamantes que siguen brillando a través del tiempo. En España hemos tenido grandes poetas, muchas de las cuales han sido a veces poco reconocidas o silenciadas o invisibilizadas o puestas a un lado, ¿no? Como por ejemplo pues todas las sin sombrero que felizmente están siendo rescatadas, ¿no? Concha Méndez y Alfonsa de la Torre y Ernestina de Champurcín y tantas otras. Gloria Fuertes, por decir nombres potentes, ¿no? Que yo recuerde. A mí una de las primeras poetas en la infancia que me marcó fue Juana de Ibarburu, uruguaya también, hija de gallego y navarro, o navarro y gallega, porque mi madre estaba enamorada de un poema de ella que se llama La Higuera y continuamente lo decía, ¿no? Y a mí me llamaron hermosa. Y de pronto yo a través de esa higuera yo empecé a comprender mis propias higueras. Y ella tuvo mucho éxito en vida, la nombraron Juana de América, era una mujer planetaria, ¿no? De un impulso. Pero es necesario recordarla y es necesario recordar a Gabriela Mistral, que muchas veces no se menciona su nombre y seguramente si ella no hubiera existido, Neruda no sería Neruda. Y esto no lo digo con ningún desdoro de Neruda, a quien yo amo y debo tanto y soy lectora empedernida, ¿no? Pero es verdad que Gabriela es totémica en la creación de la literatura chilena del siglo XX y hace poco en Santiago de Chile lo comentaba con poetas de allá. Y luego está Rosario Castellanos, porque no quiero dejar de mencionar a nuestro querido México, ¿no? Que también es una creadora de una potencia tanto en sus imágenes como en sus pensamientos, como en su forma de darles música y aquello rueda y por sí solo, ¿no? Como uno baila cuando sabe bailar. Y bueno, pues chiapaneca, como Jaime Sabines, a quien también menciono, ¿por qué no? Porque además son casi coetáneos. Y tantas otras también de otras culturas, ¿no? Pues Emily Dickinson, por ejemplo, a mí es una poeta que me marcó mucho desde muy joven. No sé, muchas mujeres que están ahí y que tenemos también que mencionar. Sé que tenéis varias poetas de tu generación, en concreto Ana Merino y tú, una gran preocupación por el tema. De hecho, no en vano vuestra antología Poesía soy yo ha sido una revolución y ha significado poner en valor o presentar también, visibilizar a muchas poetas, tanto españolas como hispanoamericanas, que por las razones que fueren, que yo he escrito algo sobre eso, no se le había dado el protagonismo que merecen. Y luego, el proceso de escritura para ti, ¿de qué manera se desarrolla? ¿Cuáles son los temas que tratas prioritariamente?
Pues a mí me ha gustado cómo han coincidido mis compañeros con eso del el primer verso, que de pronto que es una especie de regalo. Eso lo decía Baudelaire, que de poesía algo sabía, y decía, el primer verso de un poema nos lo regalan los dioses y los demás, los seres humanos, los traemos al mundo trabajosamente como se alumbra un hijo, ¿no? Algo así decía Baudelaire. Sí. Y me ha llamado la atención esa coincidencia, porque al final el proceso creativo, independientemente de que cambien los modos y las formas, no es tan diferente a lo largo de la historia. Es verdad que eso sucede a veces, que de pronto hay un regalo, un hallazgo, que a veces es lingüístico y a veces es... o sea, a veces es meramente terminológico y a veces no, a veces es, digamos, una idea concreta, o a veces un regalo de pensamiento y uno le da forma. ¿Qué más quisiéramos que estar bajo el estado de gracia de eso que llaman inspiración constantemente, ¿no? Sería, vamos, la felicidad absoluta. No, nadie está. Yo creo que ni siquiera tendríamos fuerzas humanas para resistir ese envite, ¿no? Cuando sucede es maravilloso, uno escribe casi al dictado y se deja llevar y casi entra en una especie de marasmo inconsciente del que Rubén Darío hablaba, de poner el rumbo, la proa hacia la otra orilla, ¿no? Hacia eso que desconocemos, que también forma parte de la realidad y que solo intuimos, ¿no? Y cuando eso sucede, pues es un gozo. Otras veces uno pues tiene una idea o quiere contar algo y va buscando poco a poco la manera más precisa o la más bella o la más exacta o la más adornada o un poco todas ellas juntas, o la más desnuda, la más directa, la más simple, o una mezcla de todas ellas, y poco a poco va construyendo el poema, que a veces ni siquiera acaba publicándose, pero bueno, forma parte de ese proceso, ¿no? Ese proceso de construcción. Y luego las redes sociales, bueno, todos tenéis redes sociales, Facebook, en tu caso Instagram es el referente. ¿De qué manera influyen las redes sociales? También entiendo que en la construcción en nada, pero sí en la difusión de tu obra, ¿tienen alguna relevancia? ¿Son significativas? Pues la verdad es que en el tiempo en el que vivimos, vivir de espaldas a las redes sociales se puede hacer, pero es complejo, es difícil, es un poco alejarse por decirlo así, de la propia corriente, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Ben en que suponen una herramienta de comunicación muy importante con personas que de otro modo estaríamos aislados, ¿no? Porque de pronto el creador es un ser que pasa mucho tiempo también en soledad, y ver que hay otras personas en otros lugares del mundo, a veces con culturas muy alejadas, con otros idiomas o con el mismo, pero a miles de kilómetros, ya que tenemos la suerte de escribir en un idioma tan extenso, ¿no? Pues es reconfortante, y además ayuda, y además enriquece, y además enseña. Y después también comunica con personas que son lectores, y de las que uno a su vez también a veces puede ser lector, y de pronto se crea ahí una red de comunicación que genera muchas cosas buenas. Aunque también es verdad que a veces usurpan un tiempo que es precioso y son también un poco vampirizantes, porque nos chupan un poco de demasiado esfuerzo. Entonces tienen, como casi todas las cosas en la vida, un lado oscuro y un lado claro, como casi todo, ¿no? Como nosotros mismos. Pero son muy importantes para poner en contacto a unas personas con otras, tanto lectores como escritores, entre todos los que amamos la poesía alrededor del globo. Estupendo, pues contestadas las preguntas, pasamos a la parte de lectura de los poemas y hacemos como todos los días, es decir, cada uno de nuestros tres invitados va a elegir tres poemas, los que estime convenientes, que tienen, en fin, que pueden ser una muestra de cómo, de lo que para él significa la poesía y de cuáles son cuál es su manera de escribir. Perfecto, pues deduzco que empiezo yo, ¿no? Seguimos el mismo orden. Perfecto. Pues nada, empezaré con este poema que he mencionado antes, que se llama Ceres. Está dedicado a Fabio de la Flor,
pero se lo voy a dedicar en esta ocasión a Raquel Lanceros porque es un poema que plantea la idea de no tener hijos, pero que te parezca muy bien que tus amigos sí que los tengan. Y dice así: admiro a los amigos que hacen pan y los cuido y protejo con conjuros inventados. Escribo poemas en su honor y si se mudan, vendo mi biblioteca y doblo mal la ropa y la introduzco en bolsas de basura y voy con ellos a su barrio, a su calle, a su mismo edificio si es posible. Y así me dan el pan. El pan que han hecho esta mañana, anoche, ayer, no importa. Tierno siempre, caliente aunque esté frío. El pan. Y mis amigos me comprenden y no se espantan, saben que no sé, que no puedo, que nada me gustaría más que no tener que molestarlos siempre con el mismo cuento. El pan, vuestro pan, me da la vida. Hace que me arrepienta y que me alegre a la vez del tratado que firmamos mucho antes de nacer. Habrá personas fecundas que harán pan, que enseñarán a sus hijos el truco y que no tienen a cambio que hacer nada. Y habrá personas huecas como yo, hijos sin hijos, nombres moribundos, que a cambio de una pizca de ese amor tendrán que proteger a los que saben, cuidarlos siempre, amar a los que saben y no pedirles nunca lo que es suyo, y agradecer las migas cuando falte el pan, y ser amigo cuando no haya nada de nada y solo queden palabras sobre el pan. Y si eso ocurre, ser abrazo de roca y ser su barca porque esa es su tarea, la tarea de un hombre que no puede y que no sabe, pero que ama y comprende los milagros. Y este, que es un poquito más cortito, estábamos antes hablando de autoras y autores que nos han influido. Este se llama Los Rotos y tiene un subtítulo que es Con Anne Sexton. Anne Sexton, sin duda, una de las grandes poetas de referencia. Los Rotos. Todas las divisiones son mentira, salvo la que divide los cuerpos en dos grupos incomprensibles entre sí, aquellos que se han roto y los que no. Los rotos no pedimos demasiado, que se nos quiera, sí, que los que no han vivido la fractura tengan paciencia si mascullamos viendo las noticias o hacemos el amor con un poco de miedo. Entenderás entonces ciertas cosas, por qué en casa las tazas no se tiran y por qué a veces quiero estar solo después de que suene un portazo. Los ritos de los rotos, amor mío, ademanes que espero que no comprendas nunca. Y para acabar, uno cortito también, que se llama Estrellas en invierno, y es un poema que habla de, no es un poema de luto, digamos, por una persona, pero quizá es un luto por una conversación, ¿no? Todos tenemos la sensación a veces de que no hemos tenido esa conversación con una persona. En este caso es con mi padre. Se llama Estrellas en invierno, tiene una cita de Larry Levis que dice así: esta noche te hablo a ti, padre. Durante años pensé que las cosas no dichas llegarían de pronto, confiscando el pasado e iluminando un sitio que hasta entonces había sido sombra. Pero empiezo a entender que la distancia es demasiado grande, que todo llegará, de eso no hay duda, pero será muy tarde cuando llegue. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ben, por estar aquí, por leernos tu poesía y por tener la oportunidad de escucharte. Miguel, pues bueno, yo voy a con leer absoluta libertad. el primer poema del móvil, si me permiten. Se titula Un hombre. Me hiciste un hombre. Echaste abajo todo mi castillo de macho alfa, de protector, y me ayudaste a levantar otro, piedra por piedra, porque esa fue tu manera de enseñarme que eras una mujer, que está hecha para las cosas más grandes del mundo.
Me abriste los ojos y me dijiste que no iba a ser menos macho por llorar ni menos hombre por escribir. Me hiciste aprenderme tu libertad de memoria y entonces entendí que no se puede condicionar la piel de quien se ama. Me educaste en quererte como hay que hacerlo, sin llamarte mía, respetando tu espacio, celebrando tus logros, compartiendo tu tiempo. Me enseñaste mujerología, que es ni más ni menos que la asignatura pendiente de todos los hombres de este mundo. Y todo lo que soy te lo agradezco, y todo lo que eres te lo agradezco. Y esa es la razón por la que voy a quererte toda la vida, porque me enseñaste cómo amar a otras mujeres después de ti. El segundo poema que quiero leer se titula Arde. No, calladita no estás más guapa. Tú eres preciosa cuando luchas, cuando peleas por lo tuyo, cuando no te callas y tus palabras muerden, cuando abres la boca y todo arde a tu alrededor. No, calladita no estás más guapa, sino un poco más muerta. Y si algo sé sobre ti, es que no he visto a nadie, jamás, con tantas ganas de vivir gritando. Además, este poema, aprovechando la coyuntura y el tiempo en el que vivimos, bueno, yo se lo quiero dedicar a todas esas actrices de Argentina que están denunciando violaciones y abusos de productores, de compañeros de profesión, etcétera, etcétera, y que parece ser que son muchos, muchísimos. Quiero leeros ahora un poema que se titula Niños y, bueno, si tenéis niños cerca, pues solo os pido que los cuidéis mucho. Háblale a Javier sobre manipulación mediática que encendió la tele el 1 de octubre para ver los dibujos de siempre. Cuéntale a Cristian que centenares de personas corean brazo en alto una oda a la muerte en Cibeles. Cunétale porque eso no está bien. Dile a Joan que una carga policial no es un juguete, que una porra es un arma, que hay quienes usan su condición de niño como argumentario político, que bañan con lucha el adoctrinamiento. Dile a Fernando que su padre no era el que golpeó ayer al padre de Joan. Explícale tú a Ibrahim que Ailán, el niño que yacía muerto en esa playa, era del mismo equipo de fútbol que él. Defínele a Pedro el significado de patria después de ver a un señor en el Bernabéu levantar una bandera y gritar puta Cataluña y odiar a quienes son sus hermanos. Explícale a Marina por qué gritas puta España y odias a quienes son tus hermanos. Cuéntale a Martina qué es el dinero cuando se tenga que ir de la casa en la que ha vivido desde el día en el que nació porque el coco llama a su puerta con traje y corbata. Háblale a Laura sobre el amor después de haber visto cómo el padre de su mejor amiga María mataba a su madre. Háblale a Edu sobre paz. Cuando te pregunte por qué la policía pega a gente sentada en el suelo con los brazos en alto, explícale a Carlos qué es la violencia de género cuando te pregunte papi por qué mami se va de casa. Defínale a José el significado de la homofobia cuando te pregunte por qué todos se ríen de Inma en el cole por tener 2 mamás. Hazlo si te atreves, pues hay que ser muy valiente para decirle a un niño que este es el mundo en el que vivimos y que este es el futuro que les dejaremos. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Y ahora cierra el turno de lectura Raquel Lansero. Me imaginaba yo que nos iba a leer, nos iba a deleitar con algunos poemas de Matria, lo cual es estupendo porque así para muchos tal vez sea un adelanto. Pues agradeciendo la cortesía a Ben de la dedicatoria de su poema. La verdad es que la última vez que nos vimos en persona, yo estaba embarazada de 9 meses y me costaba andar. y entonces me ha hecho gracia verlo ahora y que él me recordara de aquella manera, ¿no? Él y su mujer. Así que yo te voy a corresponder, Ben, dedicándote este poema que canta a esa facultad de la inteligencia que ha sido muchas veces arrinconada en los planes escolares y que yo reivindico y los poetas reivindican. La loca más cuerda.
¿Quién es el ser humano más libre de la tierra? ¿Quién es capaz de nacer más de una vez? ¿Quién habla con los árboles? ¿Quién llueve? ¿Quién viaja hasta el umbral de otra galaxia? ¿Quién comparte las aguas con las ninfas? ¿Quién ambiciona un tiempo sin subordinación? ¿Quién traspasa un espejo? ¿Quién es el espejo? ¿Quién brinda con Ulises en el puerto de Ítaca? ¿Quién sobrevive ileso a una tormenta dentro del corazón? ¿Quién desposa el destino? ¿Quién corteja la muerte? ¿Quién emprende una gesta a unas sabiendas de una derrota cierta? ¿Quién para con su mano los relámpagos de un dios? ¿Quién sueña con androides que soñaban con ovejas eléctricas? ¿Quién ha visto su alma? ¿Quién vence a los molinos? ¿Quién tiene largos trenes recorriendo la estepa de sus venas? ¿Con quién es comparable la belleza del fuego? ¿A quién le pertenece lo que no es de nadie? ¿Por quién siguen doblando las campanas? ¿Quién puede competir con la imaginación? Y el segundo poema se lo quiero dedicar también a la Argentina. Me lo ha recordado Miguel cuando lo ha mencionado. Y habla algo que yo creo que es importante en la búsqueda de la identidad. Hablo de la mía y de la de mi generación. Hemos hablado de culturas y de lenguas y de lo importante que es conocernos, y yo lo subrayo. Pero yo reconozco que cuando tenía 18 años pertenecía a una generación que de alguna forma menospreciaba la propia cultura y valoraba mucho la que nos venía de fuera, ¿no? Concretamente todo el mundo anglosajón. Y me parece muy positivo conocer y aprender, me parece menos positivo considerarse menos o someterse desde el punto de vista cultural. Y por eso cuento aquí esto que me ocurrió en Buenos Aires la primera vez que fui y que para mí supuso un antes y un después en mi manera de relacionarme con mi propio idioma, con mi propia familia, con mi propia identidad, con mi propia matria. Epifanía en la Boca, ahora que está tan de moda la Boca y el River Plate que acaban de estar en Madrid. Decía Enrique Santos Discépolo, el tango es un pensamiento triste que se baila. La tierra natal cubre como un tatuaje la piel preliminar. Bendita sea la casa de los padres. Todas esas imágenes, ese rumor simiente que vive en cada pecho esperando un instante para poder filtrarse. Escucho la inocencia de mis 18 años, populosa como el estuario del río de la Plata, aquel irreflexivo desdén hacia lo propio, aquella anglofilia mimética en nombre de la posmodernidad. Entonces tú, la persuasión de tu voz arbolada, la sala de conciertos en el barrio La Boca, entre vuelta de Rocha y Caminito, su majestad el tango. Pasado y porvenir se besan en mi ombligo. Si yo pudiera, como ayer, querer sin presentir, mi corazón secreto emerge de la sombra. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Las palabras preguntan por mi alma. El viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar. Todas las ocasiones, todos los sueños fértiles de mis antepasados, todas las lluvias de América y de Europa, todos los trajes pulcros de los muertos, todas las despedidas gauchescas, europeas, indígenas, criollas, todo el ruido del tiempo caminando hacia la libertad, todas las ilusiones fraudulentas, las chapas de metal acanaladas de los conventillos, las palabras que engendran sabor a nuevo mundo, todas las esperanzas, los lemas, los augurios, los cuerpos coagulados, los sombreros, todos los viajes más largos que la vida, todos esos colores de la tierra, la oriunda, la injertada, la regada con sangre y renacida, cruzaron frente a mí en forma de lágrima, lágrimas de mestiza, de migrante, de hermana, de alimento del mar. El sol puede salir también de noche. Yo no he vuelto a olvidar quién soy, de dónde vengo.
Y termino con un poema breve titulado Contrapeso. Hemos venido al mundo para aprender a soportar los dardos del mal. Hemos venido al mundo para aprender a cultivar los jardines del bien. Hemos venido al mundo para comprender la diferencia entre ambos. Hemos venido al mundo para decidir en cuál de los dos bandos integrarnos y que la Tierra, con su extraño equilibrio, se siga manteniendo siempre en órbita. Muchísimas gracias, Raquel Lansero. Bien, ahora pasamos a la fase en la que, ya que conocéis vuestras tres poéticas, vuestras tres ideas principales sobre la poesía, habéis escuchado, en fin, aunque ya os conocíais, no, sé que no habéis compartido mesa los tres en ninguna oportunidad, pues me interesa también un poco vuestra percepción de la poesía, es decir, porque representáis a dos generaciones, es decir, y a mí me ha parecido muy enriquecedor ver que existen ideas compartidas sobre el hecho poético. Creo que eso es algo interesante, constructivo y muy beneficioso para lo que implica la construcción de la poesía. No sé cómo lo ve Ben. No sé si ahora, como no tengo lucecita, pues no me entero si. Bueno, yo quizá me gustaría intentar abrir o empezar un poco el debate yendo directamente quizá a lo que yo entiendo que es el meollo de la cuestión de este coloquio. No he tenido la oportunidad todavía de acercarme a este libro de Nuevas Poéticas y Redes Sociales que ha coordinado Remedios Sánchez, pero deduzco y ya sé que me va a interesar muchísimo. Si partimos de que sí que existe, debemos aceptar quizá, de que existe un debate que nos tiene a todos reunidos ahora sobre todo el fenómeno de poesía en redes sociales, poesía que por primera vez en la historia yo creo que es éxito de ventas. Yo debo decir primero que estoy absolutamente encantado con todo esto. Estoy completamente encantado y lo digo de verdad y sin ironía, que antes he hablado de la ironía. Porque creo que ahora mismo hay mucha gente, entre los cuales seguramente me incluyo, que está completamente medio indignada con este fenómeno, que a la vez no sabe qué opinar, que todo el mundo... Entonces hay mucho debate, hay muchas conversaciones, ahora hay por fin publicaciones, y en ese sentido creo que está muy bien que haya ocurrido algo que le dé un poco de vidilla a nuestro vetusto y polvoriento mundo de la poesía. Que esté a favor o en contra ni siquiera puedo decirlo, porque voy cambiando de opinión casi cada día y me gustaría que en este coloquio se hablara de ello, pero simplemente parto de dos ideas para empezar. Uno, creo que hay un encuentro, es decir, hay un choque entre dos pensamientos, entre un pensamiento de que esto es algo de alguna forma negativo por alguna razón y luego otro pensamiento que no sé cuál es y quizá Miguel Gane pueda arrojar algo de luz sobre el tema, que sería un poco la visión desde las personas que están participando y con mucho éxito de este movimiento, ¿no? Esa sería la primera idea y la segunda idea es que yo creo que no está muy claro hacia dónde va nada, así que todo lo que hablemos aquí está muy bien. Se va a quedar para el recuerdo grabado ahí, ¿sabes? Dentro de unos años lo vamos a ver y vamos a decir, joder, las cosas que decíamos, fíjate ahora. No, es curioso. Sí, bueno, yo tengo la suerte de compartir el fenómeno del que me menciona con muchos colegas, ¿no? Y lo he vivido desde el principio, en sus mejores partes, en sus peores partes, ¿no? Y esta es la primera vez, le comentaba antes a Remedios que participo en un debate más, ¿cómo decir?, académico y no un debate de bar, ¿no? Porque yo las conversaciones que tenía sobre esto con mis colegas eran con una caña y pues nada, tú me decías que X, yo te decía que Y y nada, pues muy bien, buscábamos un lazo común y poquito más, ¿no? Se quedaba ahí. Pero bueno, ahora parece ser que hay gente que ha escrito sobre nosotros, sobre nuestro trabajo, bueno, mayoritariamente de otras compañeras, y es también desagradecer, ¿no? No lo he leído,
O sea, le decía antes a ver quién nos da caña y quién no, pero, hombre, habitualmente no van a dar caña mucho porque pasa siempre. Pero es curioso, ¿no? Nosotros, digamos que siempre tratamos de buscar lazos comunes con personas de nuestra generación. Lo que pasa es que nunca, de otras generaciones, ¿no? Lo que pasa es que nunca hemos tenido la oportunidad de conversar con ninguno de ellos, básicamente porque por prejuicios muchos no están dispuestos ni siquiera a escucharnos. Mucha gente critica nuestra obra sin leerla, solamente porque publicamos nuestros poemas en redes sociales. También me llama mucho la atención porque yo me he leído pues a muchos colegas y si bien hay otros que pues mejores, peores, eso ya decide el lector, no soy yo quien para decir nada. Me llama la atención que haya esa desinformación, ¿no? Por parte de mucha gente que bueno, son de poetas de otras generaciones y que nos dan cera. Ahora también estoy percibiendo mucho que cada vez tenemos más aceptación y tampoco entiendo por qué. Porque quiero decir, seguimos haciendo las mismas cosas que estamos haciendo hace 2 años cuando el fenómeno explotó. Bueno, 2-3 años cuando explotó mucho. Pues por no ir más lejos, Visor está editando ahora mismo libros de poesía de personas de mi generación. Cuando nos leemos las declaraciones de Visor de hace años y decía básicamente que esto no era poesía. Entonces me llama la atención y no entiendo por qué. Y luego también está el debate, y ya con esto acabo porque si no me enrollo mucho, el debate este que también lo he hablado con alguna colega que publica en alguna editorial que no es, digamos, de las más grandes, pues como La Bella Varsovia. Y bueno, muchas veces decía y reiteraba el argumento de que los libros de poesía que nosotros escribimos, como el mío, está quitando el puesto en las librerías a los libros pequeños de poesía. Es un argumento que yo no comparto para nada, creo que es al revés. Creo que mucha gente coge nuestros libros, los lee, porque obviamente somos, digamos, la cara visible del movimiento, y eso no hay quien lo niegue, porque eso es así, y ahí están los números. Y después de eso, si hay una persona de 10 que profundiza en lo que hace otro compañero, ya no es de nuestro movimiento, sino como podría ser, pues, no sé, Ben o cualquier, o Raquel o cualquier persona que publica en La Bella Varsovia, es muy de agradecer, ¿sabes? Porque yo antes me acuerdo que iba a una librería a buscar libros de poesía y Neruda, Benedetti, Gioconda Belli, poco más, o sea, quiero decir 10, 15, ¿no? Entonces ahora vas a Casa del Libro, a FNAC, al Corte Inglés o a la librería de aquí y ves que hay una sección completa de libros de poesía, ¿no? Entonces tú te preguntas, ¿qué sitio quitamos si antes no había sitio, ¿no? Y bueno, ya, no me enrollo. Muchísimas gracias, Miguel. Muy interesante la aportación, que además tiene cierta respuesta en algunos de los capítulos que han escrito los 23 colegas de las 13 universidades que participan en el volumen, en el que además también se te cita a ti en alguno de ellos. Pues yo quiero decir varias cosas al respecto. La primera, no sé si recordáis ese refrán castellano con mucha retranca y con mucha ironía que dicen que hablen de mí aunque sea bien. Y lo digo porque me pongo en el lugar de la poesía y me imagino a la poesía diciendo que hablen de mí aunque sea bien. Entonces me parece, todo esto para decir que me parece bueno cualquier fenómeno que de pronto reavive la poesía, que de pronto ponga la poesía en boca de personas que hace unos años les parecía una realidad completamente ajena a sus vidas, ¿no? Dicen, la poesía está de moda. Bueno, siempre eso es algo positivo. Yo veo en las charlas, cuando voy a los institutos, veo muchos jóvenes que están leyendo y que hace años no leían. En mi generación los jóvenes no leían poesía así, digamos. Éramos 4 locos. No era una cosa generalizada. Yo no sé si me refiero, más allá de las lecturas obligatorias del instituto, me refiero después por gusto. No se leía demasiada poesía. Entonces, que la gente de pronto esté leyendo poesía, habrá quien se quede ahí, habrá quien de pronto pase a leer otros poetas, hay quien pase a los clásicos, hay quien no, pero independientemente del viaje personal de cada uno, eso ya de por sí me parece positivo, ¿no? Que la poesía haya salido un poco de esas catacumbas oscuras del desconocimiento. Incluso la gente decía, no, es que a mí la poesía no me gusta y no la entiendo. Y muchos lo decían sin haber leído nunca poesía tampoco. Se decía un poco como, no, ahí no me acerco.
porque no me apetece, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista creo que es algo positivo, también lo ha dicho Ben, ¿no? De pronto hay una discusión, hay un tema candente, hay gente a favor, gente en contra. No tenemos perspectiva, desde luego, para juzgar. A mí también me parece, a veces lo de las diatribas generacionales me parece tan inevitable como estéril, porque, es decir, nos parece a nosotros tan distante Machado de Cernuda. Entre ellos se sentían muy lejos. A nosotros nos parecen la misma cosa, es decir, la historia es un soplo. Yo hace poco estuve en Lucena, en una lectura, y me di una vuelta por el pueblo, muy bonito, por cierto, y me encontré una estatua que me hizo pensar mucho, de un hijo ilustre de la villa de Lucena, que es ciudad, perdón, que le otorgaron el título de ciudad. Y era Luis de Barahona y Soto, a quien yo, reconozco mi ignorancia, no conocía. Y en el pedestal de la estatua ponía unas palabras que le había dedicado otro escritor que sí conozco, en arrobada admiración y considerándolo muy por encima de él, que era Miguel de Cervantes. Y decía Luis de Barahona, el mejor poeta de inicios del siglo XVII, persona ilustre. Y eso lo digo como una anécdota que puede ilustrar el hecho de que es muy difícil. Si estuviéramos en el siglo XVII, es muy difícil que acertáramos a saber quién es Luis de Barahona, con todos sus logros y la respetabilidad que me merece, a pesar del desconocimiento que tenía de su obra hasta hace un mes. ¿Y quién es Miguel de Cervantes? Eso es algo muy difícil que solo lo va a decidir el tiempo. Y lo demás pues son conceptos, puntos de vista legítimos que se tienen, que a veces son también puntos de vista sobre el propio lenguaje. Hay quien piensa que el lenguaje poético debe ser evolutivo, y hay quien piensa que no debe ser distorsionado, y en eso siempre hay pues personas, digamos, más inmovilistas, personas menos, personas que se atienen más a la tradición cultural, personas que no. Luego también hay una cosa de fondo que no hemos dicho, y es que también entra aquí en esta discusión, yo creo que entra de lleno el papel del mercado, el papel de la sociedad capitalista y cómo funciona. Por primera vez, de una manera llamativa y muy impactante, el mercado capitalista ha empezado a moldear lo que manda y lo que no, digamos, en el mundo poético, desde el punto de vista de qué se vende, qué no se vende, qué está en las librerías. Y eso es un cambio que los novelistas ya lo conocen de hace mucho, ya asistieron a él. En poesía es nuevo, y entonces de pronto supone una especie de... Y hay que reflexionar sobre lo que significa eso, pero es una reflexión que no tiene que ver con las personas concretas, sino sobre qué tipo de mundo queremos, a qué queremos llamar prestigio, a qué queremos llamar, qué es lo que queremos que sea el mundo futuro, qué es lo que queremos que tenga valor y qué es lo que queremos que tenga precio, como decía Antonio Machado, que son dos cosas que solo el necio confunde. Es un debate de mucho calado filosófico, político, sociológico, y no solamente literario, bajo mi punto de vista. Y desde luego no tiene nada que ver con los argumentos ad hominem, que no me parecen... Eso me parece un poco, digamos, como la burocracia corralera del tema de fondo, ¿no? No creo que los ataques entre personas de pronto ni beneficien en nada, ni tampoco contribuyan a aclarar algo que es muy complejo, como todos los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad. Como se nos acaba el tiempo, nos vamos a quedar con algo que habéis dicho los tres, que es una clave. La palabra es reflexión, y el sintagma sería dar tiempo al tiempo para ver qué pasa, para ver cómo va evolucionando el fenómeno. Bueno, nosotros llevamos cinco jornadas entre mañana y tarde dedicadas a hablar de poética, a hablar de redes sociales, y desde la organización del coloquio que ha auspiciado la Asociación Colegial de Escritores de España con el patrocinio del Ministerio de Cultura y de Cedro, lo que sí nos satisface mucho a todos, lo comentábamos pues con nuestro presidente, con Manuel Rico, es que en estos días, en un ámbito que hasta ahora era muy restringido, que es la poesía, que las tiradas son normalmente, hasta no hace mucho eran de 300, como mucho 500 ejemplares.
hemos conseguido que casi 600 personas en las distintas jornadas se hayan acercado al evento y hayan tomado contacto con algunos de los 12 autores de las diferentes estéticas que habéis estado invitados, de las diferentes tendencias y de las diferentes generaciones, o con los 6 críticos que con posturas incluso muy encontradas hemos tenido la oportunidad de debatir. Lo que sí está claro es que la incorporación de la generación millennial al ámbito de la poesía ha provocado en los modos, un cambio muy claro en los modos de producción y recepción del poema, que es evidente, como muy bien han comentado, resumiendo lo que se ha dicho a lo largo del coloquio, han pillado muy desprevenida tanto al lector pues tradicional también como a la crítica que se ha dedicado al análisis de la poesía. Y nosotros lo que hemos buscado con nuestro libro, con las investigaciones de los 23 profesores de las 13 universidades a los que antes aludía, como con los invitados a este coloquio, es analizar, por lo menos dar el pistoletazo de salida al análisis de cómo afecta Internet y las redes sociales a la construcción de la poesía de las diferentes generaciones que ahora mismo están en convivencia. Nosotros no queremos en ningún caso, como muy bien decían todos los intervinientes, tener una palabra definitiva, sino de alguna manera pues abrir un debate que creemos que es necesario. Ya Martín Gaona habló del tema en 2010, han pasado algunos años y es conveniente, creo, pues continuar reactualizando la cuestión con la intervención de otras voces que complementen un discurso que en su día pues estaba muy bien hilvanado, pero que se va transformando, como él mismo ha reconocido en diferentes artículos. Y como nosotros todos entendemos que la literatura es algo cambiante y que se va enriqueciendo constantemente con diferentes planteamientos, pues lo que queremos es eso, desarrollar un debate amplio y plural a fin de que se tome conciencia de que es necesario reanalizar el discurso y reconocer a esas voces tan diversas, tan ricas, tan poliédricas y también, como muy bien decían ellos, tan ajenas a lo que ha significado el estudio crítico desde el punto de vista canónico, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de la propia construcción crítica que conforma las asociaciones profesionales de la literatura, como la Asociación Colegial de Escritores. Y desde ese rigor y desde esa objetividad hemos intentado estos días que se produzca ese acercamiento. Confiamos y deseamos en que haya resultados satisfactorios para todos ustedes, para todos aquellos que nos preguntaban que cuándo se va a colgar esto bueno, lógicamente se va a colgar en la página web del Congreso en muy pocos días, todas las intervenciones de todas las personas que aquí han asistido, que se han expresado desde la más absoluta libertad, sin ningún tipo de condicionamiento, porque nuestro deseo era ese, que ahora ustedes, que son los lectores, tengan la última palabra. Muchas gracias a todos por su asistencia y ahora será el momento de las firmas por parte de los autores, puesto que están a la venta sus ejemplares a través de una de las librerías de la ciudad que tiene un stand justamente fuera de la sala. Muchas gracias a todos.